El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirma con toda certeza lo siguiente. La familia neolonesa gana al mes, voy a redondear, 40,000 pesos. El estado de Nuevo León en ingresos tiene por encima el doble de la media. Por eso somos un estado productivo, sólido, de oportunidades, de trabajo. Entonces, en primer lugar, seguridad, salud, economía, ingreso, lo que les decía de la pobreza extrema. Quiero suponer que este dato Samuel lo arroja gracias a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, encuesta que se llevó a cabo por el INEGI en el 2024, siendo más exactos del 21 de agosto al 28 de noviembre, el cual arroja que una familia promedio neolonesa por trimestre adquiere unos ingresos corrientes por un total de 117,034 pesos. ¿Qué hizo este señor? Sacó la calculadora, dividió 117,034 pesos entre 3. Da como resultado exactamente 39,011 pesos con 33 centavos. Pero aquí hay unos datos que el señor Samuel probablemente ni siquiera leyó, corroboró o su equipo no lo asesoró, que son bien importantes. Primero, estos ingresos corrientes que fueron vertidos gracias a la encuesta nacional realizada por el INEGI se compone de 5 tipos: renta de propiedad, ingresos por transferencia, ingresos por estimación de alquiler de vivienda e ingresos corrientes variables. Y el último, pero sí el más importante, ingresos por trabajo. Y vamos a especificar todavía más. ¿Qué comprende el INEGI como ingresos por trabajo? Comprende lo siguiente: remuneraciones por trabajo bajo subordinación, trabajos independientes e ingresos por otro tipo de trabajos, que para mí es lo mismo que independientes, pero bueno. Por puro ingreso de trabajo, una familia por trimestre promedio en Nuevo León percibe nada más y nada menos que 76,756 pesos. Vamos a dividirlo y nos da como resultado 25,585 pesos que percibe una familia neolonesa por, repito, puro ingreso de trabajo. Entonces desde ahí ya partimos. Como Samuel no conoce los datos, se saca de contexto completamente todo, porque en realidad una familia promedio no percibe de puro trabajo 40,000 pesos. Si los llega a percibir es, como ya había mencionado anteriormente, bajo los otros conceptos que el mismo INEGI desarrolla como ingresos corrientes, pero de puro trabajo no. Pero obviamente esta persona, este gobernador, lo menciona como un logro excelente, cuando en realidad es la gente que está buscando otros ingresos. No es que tú se los estés facilitando, no es que tú estés consiguiendo más fuentes de trabajo, no es que tú consigas más fuentes de ingresos, es que la gente lo hace por su propia cuenta. Porque si hablamos de trabajo, que es lo que tú puedes proporcionar como gobernador, nos damos cuenta que una familia promedio percibe por mes 25,585 pesos de puro trabajar. Y me di la tarea de investigar todavía otros datos que pudieran ser importantes dentro de todo este ámbito, porque esta misma encuesta elaborada en el 2022 arroja que Nuevo León por vivienda se compone de 3.3 personas. Vamos a suponer que 3 personas arriba de 15 años y un bebé a la mitad, no sé. Y vamos a retroceder un poco las estadísticas mismas arrojadas por el INEGI bajo los censos del 2000, principios de la década del 2000. El promedio de ocupantes por vivienda era de 4.3 personas por hogar. Después, en el 2010, bajo otro censo realizado por el INEGI, arroja que disminuyó a 3.8 por vivienda. Ahora nos vamos al 2020, donde se redujo aún más a 3.5 personas por hogar, pero corroboramos que en el 2022 se mantuvo en 3.3 personas por vivienda. Datos vertidos por el INEGI bajo sus métodos y bajo las conclusiones que ellos mismos arrojan en la página que está totalmente pública. Pero tú te preguntarás, ¿qué chingados es el INEGI? No es nada más ni nada menos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, siendo un organismo autónomo público que se encuentra en México y se encarga de arrojar datos informativos acerca de la población, del territorio, los recursos y los ingresos económicos en el país en términos generales. Y bien importante que quede claro que estos son datos, es lo más cercano que pudiera haber a la realidad. El método con el cual ellos trabajan es tanto cualitativo como cuantitativo, o sea, se arroja
arrojan datos numéricos en base a las opiniones o en base a las observaciones que ellos hacen en la sociedad, en este caso la entidad federativa Nuevo León, y estipulan un promedio. Y ese es el indicativo en el cual nos podemos basar en cómo se encuentra una entidad, un municipio o el país completo. Pero para no darle más vuelta, me gustaría decirle algo a nuestro señor gobernador Samuel García. Querido gobernador de Nuevo León, Samuel García, si tus palabras fueran ciertas, ¿crees que estas personas tendrían la necesidad de gastar 3 horas de su vida entre espera y traslado en los deficientes transportes públicos junto a sus conductores ineptos? Samuel, si lo que tanto parloteas fuera real, estas personas estarían gustosas de vivir en las condiciones en las que viven, las más inhumanas posibles, estar debajo de un puente, vivir afuera de un establecimiento, estar rentando en lugares poco agradables. O te pregunto otra cosa, ¿crees que tu gente confiaría sus vidas, su salud y la de sus familiares bajo la precaria institución madre de salud, el IMSS? Pero Samuel, con ese salario promedio, ¿crees que un trabajador común y corriente tendría tanta rotación laboral y por lo tanto tanta inestabilidad reflejada en sus currículums? ¿Habría necesidad de que en una familia hubiera más de 5 ingresos diferentes distintos? ¿Por qué te enorgulleces? ¿Por qué lo dices con tanto orgullo, Samuel? Porque claro, desde luego es importante que aportes ideas, tanto nuevas, innovadoras, frescas, relevantes, diferentes, pero más importante es conectar lo que dice tu boca con lo que piensa tu mente. Comprendo que no debe ser fácil estar en tu lugar, desde luego, pero tú comprendes el lugar en el que está tu gente de verdad, gente que está fuera de tu entorno, concretamente en el ámbito laboral. ¿Has siquiera realizado un sondeo en donde muestre verdaderamente el salario y las condiciones en las que trabaja un obrero, un licenciado, un trabajador del sector público? O sea, tu gente. No creo que ni eso sepas. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que no me sorprendería si un día propones que San Pedro Garza García sea la nueva capital de Nuevo León. Sin temor a equivocarme, tu perspectiva nace de ahí, del privilegio. Y no te culpo. Tú no decidiste nacer bajo ese manto y esa cuna de oro. Mas sí te culpo por lo que dices y no puedes mostrar. Por lo que dices y no puedes hacer. Por lo que dices y ni siquiera puedes argumentar. Y no niego, hay cosas buenas como malas dentro de tu mandato. Y no voy a profundizar más allá de lo que la misma gente ya sabe. Al final del día, la esperanza de que existe un cambio está en ti. Nosotros solamente seremos espectadores. Pero sí te voy a decir algo. Nunca, pero nunca de los nuncas, tu privilegio lo midas con la misma vara que las personas que vienen desde abajo y que injustamente siguen aún abajo de ti.